Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hola Emma, ¿cómo estás? Acabas de publicar con Anagrama el libro La Invitada, que fue uno de los fenómenos editoriales del verano. Muchísima gente lo leyó, todo el mundo lo estaba comentando y ahora por fin se publica en España. Por supuesto, es un placer. Me encantó tu libro, la verdad, y hay algo que me gustó especialmente, que es la continua presencia del agua y la importancia que tiene en tu relato. Siempre hay una piscina o el mar o un jacuzzi o una ducha cerca. Y te quería preguntar, ¿por qué crees que las piscinas son tan interesantes y dan tanto juego? Y sobre tu mejor y tu peor recuerdo asociado a una piscina. Sí, esa parte del libro estaba muy influenciada por una historia increíble de John Cheever llamada El Nadador, en la que su personaje va viajando a través de un montón de piscinas diferentes. Así que me propuse el reto de encontrar un cuerpo de agua para cada escena, ya fuese el océano o una piscina, y utilizarlo como una especie de columna vertebral para el libro a medida que iba escribiendo el personaje. Respecto a los mejores y peores recuerdos en una piscina, Dios, no me viene nada a la mente para el peor. Quizá cuando estaba aprendiendo a nadar de pequeñita, seguramente fuera bastante aterrador. Y la mejor piscina es que hay tantas y son todas tan divertidas. No se me ocurre ninguna en particular, pero sí que creo que Alex como personaje es muy consciente de sí misma en muchas situaciones, de cómo la ven los demás. Y creo que el agua es el único lugar en el que se siente un poco más desconectada y no totalmente atada a cómo la ven los demás. Ese es un punto recurrente en tu historia, cómo nos vemos a nosotros mismos desde fuera y la forma de sentirnos observados por los demás. Tu protagonista, Alex, se preocupa siempre de su apariencia física, Sí. se hacen muchos comentarios a esa incomodidad de la playa, a los cuerpos, a esa falta de intimidad, también a cómo nos quedan de bien o de mal los trajes de baño y eso en general, al aspecto físico. Sí, desde luego. Creo que ella es una persona que ha aprendido a cosificarse a sí misma. Y eso es algo tan dominante en su experiencia que ya casi no distingue cuándo está viviendo una experiencia ella misma o si está siendo percibida por los demás. Me hizo mucha gracia porque Alex se comporta durante todo el libro como un poco como un miembro de la familia real británica, que tienen este lema de never complain, never explain, de nunca quejarte, nunca dar explicaciones. Sí, es verdad. Creo que en cierto modo yo quería escribir un libro en el que no hubiera ninguna explicación de por qué se comporta como lo hace. Como que no tenemos constancia de ningún trauma en su pasado, no hay una explicación sobre por qué este personaje está causando tanto caos. Y creo que tanto para el escritor como para el lector, el no tener esas explicaciones puede llegar a meterte incluso más dentro del rompecabezas de este personaje. Te confieso que de algún modo me sentí muy naif y un poco idiota leyendo tu libro porque al acabarlo fui inmediatamente a los cientos de artículos, de hilos, en Reddit que comentaban y analizaban el libro y todos daban por hecho que, bueno, pues que Alex era la protagonista era una escort o una acompañante de lujo, por así decir, o como lo quieras llamar. Eso es muy interesante, tienes un cerebro muy puro. Y yo, la verdad es que no lo daba por hecho, no sé por qué. Pensaba que era una persona con ciertas malas decisiones en su pasado, con un pasado turbulento, o no sé, pero no me digas también que Julia Roberts en Pretty Woman lo era, por favor.
Qué tierno, sí. Tienes una inocencia muy linda. Y cuando estabas escribiendo el libro, la invitada, ¿qué inspiraciones tenías presente? ¿Qué atmósfera querías trasladar de algún modo al libro? Sí. Bueno, lo cierto es que pensé mucho en el talento de Mr. Ripley, que me encanta. Esa también es una situación en la que a primera vista Tom Ripley es un personaje súper malvado. Quiero decir, es muy diferente a Alex. Él es literalmente un asesino. Pero, ¿sabes? Para mí hay un cierto parecido en el hecho de que, al ser un forastero, es alguien que tiene que aprender las normas de estas personas y tiene que sobrevivir infiltrándose en estos mundos. Así que el talento de Mr. Ripley fue definitivamente una inspiración. Y luego también ha sido una inspiración el ver esos sitios. Yo solo he estado en los Hamptons unas pocas de veces. No es mi lugar favorito en el mundo, lo cual quizás resulte obvio en el libro, pero las veces que estuve allí me impresionó muchísimo el paisaje natural, que es una preciosidad, pero también esa sociedad enclaustrada y sin aire. Y esa combinación de cosas era justamente el estado de ánimo que andaba buscando. Muchísima gente, la verdad es que se obsesionó con el final. Querían entenderlo, querían comentarlo. De hecho, a mí me pasó una anécdota curiosa. Estaba leyendo tu libro en Copenhague en verano y estaba en una mesa en un café, se llama el Café Apolo, y estaba pues, con el libro ya, me quedaban nada, unas pocas páginas, y se me acerca a la mesa, de repente, una mujer y me dice, ¿qué te parece el final? Cuéntame. O sea, lo tenía dentro y lo quería compartir con alguien, o explicarlo, ¿sabes? Como si fuera un pequeño club de lectura con un desconocido. Me hizo mucha gracia que despertara eso. Entonces yo estaba a punto de llegar y estaba con verdadero interés por ver cómo se solucionaba el asunto. De hecho, bueno, hay cientos de artículos sobre el final de La invitada. Sí, es curioso. Cuando lo estaba escribiendo yo no era muy consciente. Para mí el final es bastante sencillo. Pensaba en el final de El nadador, donde el personaje ha creado una vida que es totalmente insostenible y todo ha desaparecido y no hay realmente una explicación. Y para mí es parecido, es como un personaje que ya ha agotado todos sus trucos, como si no hubiera manera de alejarse del problema que ella misma ha creado, ni de hacer que Simon vuelva a quererla, ni nada por el estilo. Antes mencionabas a Patricia Highsmith por el talento de Mr. Ripley. ¿Has podido leer sus diarios? Es de un tamaño considerable, pero a mí me encantaron cómo va escribiendo sobre sus lecturas, sobre sus dudas, desarrollando los temas de sus libros, el asunto de su propia sexualidad, y también cómo se van desenvolviendo otros asuntos mundiales. Y me encantó, me produjo mucha, por momentos ternura, por momentos te enfadabas con ella casi, por otros momentos descubrías nuevas cosas, a mí me encantaron. Pues fíjate, los tengo y he leído algunos de ellos, no lo he leído todo, es enorme, es larguísimo, los tengo justo aquí. Bueno, a mí me gusta hojear los diarios, en realidad nunca los leo enteros. Sí, a mí me encanta leer tanto diarios como cartas. Los diarios de John Cheever son una de mis lecturas favoritas.
Me podría echar a llorar en casi cualquier página porque me conmueve muchísimo el pensar en lo que es, el estar dentro de su consciencia, la sensación de estar ante la vida entera de una persona. ¿Sabes? Un fragmento importante de su vida, sobre todo siendo artista o escritor. ¿Cómo puedes tener una vida creativa durante tantos años? No sé, para mí es todo muy conmovedor. Sí, es que John Cheever tenía una vida doble, pero casi triple o Cierto, es verdad. cuádruple, si me apuras. Sí, totalmente. Es tan interesante. Y el tema con el alcohol también. Sí, es increíble, lo leo muchísimo. Cuando antes estábamos hablando de piscinas, la verdad es que parece que siempre que estás cerca del agua, ya sea en el bordillo de una piscina o en la orilla de la playa, es como si siempre tuvieras que estar contento, o al menos lo asociamos con eso. Y en este libro hay muchas personas que con buenas piscinas, con casas de revista, con un tiempo perfecto, son miserables, tristes, personas que no han solucionado sus asuntos personales. Y ese contraste me pareció muy interesante, cómo lo exploras de una manera delicada e inteligente, el contraste entre lo que se supone que nos han contado que es la felicidad absoluta y cómo realmente se sienten esas personas. Sí, totalmente. Creo que hay mucho de eso en el libro. Sobre eso que pensamos que nos hará felices, como el dinero, el ocio, el tiempo libre. Tener a alguien que cocine y limpie para nosotros, todas esas cosas. Pero luego, una vez que le quitas toda la fricción a la vida y ya no hay más problemas, de repente la vida se convierte en algo horrible. Es como un castigo existencial tener una vida libre de obstáculos por completo. Y eso es más o menos lo que sentí el puñado de veces que estuve por allí, por los Hamptons. Nadie parecía tener ninguno de los problemas de los que intentamos escapar el resto. Pero hay algo realmente triste, como que la vida real se ha quedado fuera. Y sí, hay algo muy solitario en todo eso. Emma, aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust para explorar un poco en los pensamientos, en las ideas, en las referencias de nuestros invitados. Y pues qué mejor invitada que alguien que haya escrito un libro que se llama precisamente La Invitada. ¿Te importa que te lance alguna pregunta? Claro, haré lo que pueda. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? La felicidad perfecta seguramente serían los 2 primeros meses de estar enamorada. ¿Solo 2 meses? Sí. Hay un libro que me gusta mucho de este escritor francés, Frédéric Beigbeder, también en tu editorial, Anagrama, que se llama El amor solo dura 3 años. Y él le daba al menos 3 años de vida al tema. Veo que tú solo 2 meses y gracias. ¡Wow! 3 años. Tendré que leerme el libro, igual cambio de parecer. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Creo que el sufrimiento de mis seres queridos. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma? Supongo que cualquier momento de falta de amabilidad o falta de generosidad. ¿Un rasgo que no te guste en los demás? Creo que es exactamente lo mismo. Cualquier tipo de crueldad casual o innecesaria. Sí, la falta de amabilidad. El mundo ya es tan duro de por sí que creo que casi no hay excusa para hacerlo peor. Una persona viva que admires o que, te resulte interesante. La persona viva que más admiro, va cambiando. Hay tantos artistas, escritores y músicos a los que admiro. Depende un poco del día, la verdad.
Pero Bob Dylan es interminablemente interesante para mí. Es algo salvaje. Es que cada paso de su carrera me fascina. Pero a ver, pienso que es la persona más admirable. No lo sé, es que va cambiando. A veces puede ser alguien que he conocido, que me ha impresionado mucho, pero no lo sé, es algo que cambia mucho. ¿Y qué te parece la película que van a hacer sobre Bob Dylan con Timothée Chalamet haciendo de Bob Dylan precisamente? Ah, sí. He visto un cartel hace muy poco y al principio me pareció una idea fatal, pero luego me acordé de... ¿Era Todd Haynes el que hizo la película de Dylan? With Kate Blanchett. Sí, con Kate Blanchett. Pues la verdad es que me encantó, me pareció rarísima. Un último libro que te encantara. Pues mira, me acabo de leer 2 libros. Sueños de trenes, de Dennis Johnson, que nunca había leído, una novela corta que me hizo llorar en la última página. Es precioso. Me acabo de terminar los diarios de Catherine Deneuve, de cuando hacía películas, y me han parecido totalmente maravillosos. Una extravagancia que tengas. Mi mayor extravagancia... probablemente el arte. Tengo una especie de norma de que si algo me parece realmente bello, siempre tengo que comprarlo. Porque el arte de verdad, es algo que, bueno, cuando algo te mueve, tú te tienes que mover. Sí, si puedes, y mientras, por supuesto, encaje en tu presupuesto, creo que siempre hay que intentar comprar algo cuando te ha entrado por el ojo. Sí, totalmente. De luego de si tienes espacio o sitio, si realmente lo necesitas. Porque luego, si lo dejas pasar algo que te ha gustado de arte, te persigue durante años. Dices, debí comprarme esta pequeña acuarela o este dibujito que vi que tanto me gustó, porque ya no lo vas a recuperar, a encontrar nunca, muchas veces. Y merece la pena. ¿Y has comprado algo interesante de arte últimamente? Últimamente me he dado cuenta de que uno de los mejores truquitos para los escritores es que podemos escribir ensayos de catálogos para artistas. Así que muchas veces hago un intercambio en el que escribo el ensayo del catálogo y luego recibo una obra a cambio, cosa que siempre es increíble. Ahora mismo estoy trabajando en una pieza, aunque esta vez no voy a recibir una obra a cambio, eso sería increíble, pero estoy escribiendo sobre una exposición de John Currin en la Casa Malaparte en Italia, que es una casa brutal. Es la casa de El Desprecio, la película. Y la abren un día al año para hacer una exposición de arte, solo una noche, y luego todo desaparece. Y sí, estoy escribiendo sobre eso. Y hablando de arte, ¿conoces a un pintor que se llama Eric Fiskel? Es que pinta muchos cuadros con piscinas en los que retrata escenas de la vida muy interesantes, a veces con un punto de soledad o de ironía o casi, te diría, sordidez. Pero es que parecen sacadas de un relato de Chivery, como antes lo has mencionado, por eso te decía. Y la verdad es que cuando leía tu libro, había momentos que parecían pintados por él. Pues tendré que buscarlos. Suena perfecto para mí. ¿Cuál es tu estado de ánimo actual? Bueno, acabo de volver a Nueva York después de una larga estancia en Los Ángeles, así que estoy un poco eufórica de estar de vuelta aquí en Nueva York y de poder sentirme tan viva. Así que sí, mi estado actual de ánimo es que no me apetece nada Los Ángeles y me apetece todo Nueva York. Una virtud que consideres sobrevalorada. No sé si es una virtud o no, pero esto de seguir una ley al pie de la letra sin hacer caso al espíritu, como una moral demasiado pedante en plan automático y sin pensar las cosas en profundidad. Una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer. Bueno, en los dos, en todas las personas. Creo que el humor es mi cosa favorita, como una manera de ser juguetón. Y un autor que siempre consiga sacarte una sonrisa, que por su manera de escribir te parezca especialmente humorístico o cómico. Ah, sí.
Hay dos que me vienen a la cabeza al instante. Barry Hannah creo que es uno de los más divertidos y Sam Lipsyte. Y luego una joven autora australiana que también es muy amiga mía, Lexi Friedman. Escribe novelas divertidísimas y acaba de publicar una, de hecho, que se llama El libro de Ayn. A mí es que me hacen mucha gracia dos en concreto, David Sedaris y Simon Rich. Justamente acabo de empezar a leer los diarios de David Sedaris. ¿Has leído los diarios? Son geniales. Sí. El otro día escribió un artículo David Sedaris para el New Yorker sobre una visita que habían organizado de personas del mundo de la comedia para ver al Papa, una especie de comitiva de cómicos. Y el artículo para el New Yorker empezaba con una frase muy suya. Decía, el otro día recibí un mail del Papa invitándome a conocerle. Y mi primer pensamiento fue, buen intento, Rusia. Como si fuera un hacker ruso que le hubiera mandado esto. ¿Una palabra que uses en exceso demasiado cuando escribes? Seguramente sean palabras. Vaya, no lo sé. Me he dado cuenta de que decididamente hay palabras que aparecen una y otra vez en mi trabajo sin que yo me dé cuenta. Pero la verdad es que no sé cuáles son. Tendrías que preguntarle a mi editor. Yeah. ¿Qué talento te habría gustado tener? Probablemente tocar bien la guitarra. Yo me sé unos 8 acordes, pero llevo como 20 años tocando la guitarra, solo que nunca mejoro en absoluto. Pero el caso es que me encanta tocarla y creo que podría llegar a ser un poco más divertido. Sí, todavía estás atascada con Stairway to Heaven, ¿no? Tocando. Exacto. ¿Y algún descubrimiento o redescubrimiento musical que hayas hecho últimamente? He estado escuchando a Warren Zevon en bucle. Es como una especie de Leonard Cohen un poco más alegre, con un toque de Randy Newman y un poquito de Bob Dylan. Sí, Warren Zevon tiene esa cita famosa que me encanta, que cuando estaba a punto de morir, él era muy amigo de David Letterman y tocó muchas veces en su late night, ¿no? Y cuando estaba a punto de morir hizo una entrevista, una charla con él y Letterman le decía, oye, ahora que estás un poco, pues ya había asumido que le quedaban pocos meses de vida, ¿con qué idea te quedas o qué frase le quieres contar al público? Y él dijo esta que me parece sensacional, que era enjoy every sandwich, como disfruta cada sándwich, cada bocadillo, ¿no? Disfruta de esos pequeños momentos, de esos pequeños placeres. Y es una frase que luego hicieron además un disco con ese título de homenaje, con varios artistas, amigos, cantando y versionando sus canciones. ¿Un logro del que te sientas orgullosa? Creo que cualquier amistad cercana o la amistad que he desarrollado con mis hermanos ya de adultos. Siento que eso ha sido algo muy bueno en mi vida y sí, es un logro. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? ¿Un momento, un año, un verano, un momento concreto? Bueno, eso es algo que va cambiando, pero sí recuerdo un momento cuando estaba de gira con el libro de La Invitada, cuando se publicó por primera vez. Estaba sola en Gales y hacía un día de verano precioso. Y recuerdo que salí a correr, cosa que nunca hago, pero en ese momento había empezado a correr y había conseguido llegar al punto donde ya no duele correr. Me sentía bien y estaba corriendo sola cerca de un río precioso y al final del trayecto me metí en el río a nadar y estaba, bueno, extasiadamente feliz. Y luego, por supuesto, dejé de correr inmediatamente.
Mm, una posesión preciada que guardes con mucho cariño. Sin duda, cualquier tipo de arte que mis amigos hayan hecho para mí, ya sea valioso o no valioso. Pero ese es el tipo de cosas que realmente significan algo para mí. La primera película que quisiste ver 2 veces. Vaya, no recuerdo la primera película que fui a ver al cine más de una vez, pero sí recuerdo que de niña vi tantas veces El Mago de Oz que la cinta de VHS se rompió. Esa era sin duda mi película favorita. El primer disco que te compraste con tu dinero. El primer disco era Blood on the Tracks. Lo compré en CD y recuerdo que estaba en un viaje por carretera con mi familia en aquel momento y no hacía más que escucharlo en mis cascos, en bucle. Y todas esas canciones siguen siendo, para mí, no han perdido ni una pizca de su poder. ¿Y tu primer concierto? ¿Te acuerdas? Pues sabes, es muy extraño crecer en el norte de California porque creo que mi primer concierto fue Joan Baez. Uno pensaría que sería algo más moderno, pero el condado de Sonoma sigue siendo muy de los 60. ¿Cuál dirías que es tu ocupación favorita cuando no estás escribiendo? Ya sabemos que no es correr. Sí, decididamente correr no es. Creo que es muy divertido cantar con otras personas. Creo que estar en una banda debe ser lo mejor del mundo. Y me encanta cualquier tipo de karaoke, cantar lo que sea. ¿Un héroe de ficción que tengas? ¿Quién es mi héroe de ficción favorito? Bueno, a ver, no es un héroe, pero es que me encanta Tom Ripley. Creo que es un personaje muy atractivo para mí, pero es lo opuesto a un héroe. ¿Y viste el remake que han hecho en Netflix de Ripley, así en blanco y negro? Parece que a algunas personas les está encantando. ¿Tú la has visto? Yeah. Well, it was okay, but I prefer the Minghella movie. Oh my God, Ay, sí, cuando yo vi el tráiler de la nueva y vi que estaba en blanco y negro, pensé, ay, yo prefiero la de Minghella, es tan exuberante y ¿quién quiere blanco y negro? Yo preferiría ver a la gente rica y hermosa a todo color. Colorful. Exacto. ¿Algo de lo que te arrepientas cuando miras atrás o piensas en el pasado? Supongo que quizá esos momentos en los que yo me cerraba en banda y que ahora cuando lo recuerdo pienso, bueno, no hacía falta. No sé, diría que cualquier momento de ansiedad social que ahora lo recuerdo como algo totalmente innecesario. Un mentor que hayas tenido, alguien que de alguna manera te haya podido abrir paso en lo que haces o que te diera en su momento algún buen consejo. Pues es que tengo tantos. Creo que una de las mejores cosas que he hecho por accidente es tener un montón de amigos que son mucho mayores que yo. Y siento que eso ha marcado una gran diferencia. La cantidad de amigos que tengo que son artistas mucho mayores y verles cómo van navegando por sus carreras y cómo mantienen el interés en su trabajo y cómo hacen que se mantenga valioso para sí mismos. Y luego también son tantos los escritores que han sido amables conmigo, algunos como profesores y otros como amigos o como mentores. ¿Un lema que tengas presente en tu vida, en tu día a día, cuando escribes? Tal vez no sea un lema, es más como una orientación. Pero el hecho de que para mí tiene que haber algo divertido, incluso en las peores situaciones. No sé, intentar mantener la levedad siempre que sea posible. No recuerdo bien quién escribió esta frase, pero la frase de nada humano me es ajeno.
El no creer en la certeza moral de quién soy yo y entender que hay tantas personas diferentes ahí fuera y que la vida puede tomar tantos caminos distintos. No sé, para mí hay algo que me ayuda en el hecho de entender que hay muchísima suerte accidental involucrada en la creación de lo que yo soy y que muy fácilmente podría ser diferente. Sí, en español esa frase se conoce como nada humano me es ajeno. Creo que lo escribió Terencio, que era un autor de comedias en la República Romana, y es gracioso porque habla de que a veces es bueno no estar interesado en las grandes cosas de la vida, que está bien que te gusten las conversaciones, lo pequeño, lo cotidiano. Y hace poco pensaba en eso, porque es prácticamente lo que me gusta de las películas o los libros, ¿no? Ese tipo de observaciones, ese tipo de pequeñas escenas de nuestro día a día, no las grandes historias con superhéroes o cosas del espacio, tal. Por eso me gustan esos temas anclados en la realidad, en el día a día. Me parece suficientemente interesante. Por eso lo de Terencio, ¿no? Lo de nada de lo que es humano me es ajeno. Todo me interesa de lo muy humano, de nuestras cosas. Sí, a mí igual. Por eso no puedo con la ciencia ficción. Siempre pienso, con la cantidad de historias que hay, ¿no te interesan lo suficiente las historias de los seres humanos? Yo no necesito pensar en marcianos. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo, Emma. Tu libro, La invitada, está en Anagrama. Fue un libro que devoré, me encantó, me hizo una grandísima compañía. Pareció un libro muy especial y que espero que todo el mundo se pase por las librerías a hacerse con un ejemplar. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido fantástico hablar contigo. Thank you. Cuídate. Adiós.